¿qué entendemos por longevidad? ¿Es vivir más o es vivir mejor? Vale, bueno, aquí habría que definir qué es lo que quiere cada uno. Si quieres simplemente vivir más años, pero en qué condiciones quieres llegar. Se dice mucho de que a día de hoy vivimos más que, pues, obviamente, nuestros antepasados. Habría que ver, bueno, también qué definimos como vivir más, porque antes se moría mucha gente joven, ¿no? El atravesar la edad de los 5 años, con el atravesar la edad de los 30, si no tenías que ir a la guerra, por ejemplo, pues Ya. ya era bastante complejo. Entonces el problema está en la pregunta que hay que hacerse, ok, a día de hoy vivimos más años, pero ¿con qué calidad? Y aquí habría que preguntar, porque a día de hoy hay muchos biohackers o profesionales que se dedican a la investigación de la longevidad saludable, que claro, ya te están hablando de los 120, 125, y por ejemplo David Sinclair ya habla de duplicarlo, 250 años. Si a día de hoy escasamente estamos llegando en buenas condiciones a los A los 80, 80 y algo. claro, habría que preguntar a la persona si está en condiciones de querer 100 años más, o 60 o lo que fuesen, en esas condiciones que a día de hoy estamos llegando a los 80 años. ¿Y qué nos dice la ciencia? ¿Qué sabemos hoy sobre aquello de vivir más y mejor? Mira, el límite a día de hoy está puesto en esos 120, 130 años, 125 años como límite biológico, más allá de la tecnología, que nos puede llevar un poquito más allá. Pero bueno, al final estamos llegando a lo que te decía en peores condiciones porque estamos envejeciendo mucho antes también. Hay gente dedicada a esto, sobre todo en los Estados Unidos, que habla o ve el envejecimiento, mejor dicho, como una enfermedad. Porque si al final son síntomas que nos están llegando mucho antes de tiempo, a día de hoy lo vemos que, bueno, se habla de que somos la generación que va a morir antes que la generación predecesora. Entonces, claro, ¿en qué condiciones estamos llegando? Por eso se está utilizando mucho el concepto de longevidad saludable. Es decir, ya no estamos hablando de solamente vivir más, sino vivir mejor, porque así es que quisiéramos llegar todos, ¿no? Con movilidad, con fuerza, con energía, con un propósito de vida, etcétera. Entonces, ahí es donde entra ese concepto que tiene apellido y es saludable. No solamente ya se trata de vivir más, sino de vivir en las condiciones que pues, deberíamos estar llegando. Ahora que mencionas eso, ¿cuándo realmente empezamos a envejecer? ¿Qué entendemos por envejecer? Mira, es curioso porque justamente lo pregunté hace poco en una entrevista del podcast, o sea, cómo identificas, ¿no? Dónde empieza todo ese proceso y por qué está llegando antes. Porque yo creo que hemos empezado a identificar, sobre todo el envejecimiento, cuando a ti te preguntan por una persona de 80 años, seguramente lo primero que se te viene a la mente es una persona con un bastón, encorvado, con falta de fuerza, con falta de movilidad, cuando no necesariamente debería ser así. Hace poco se hizo un reportaje, no sé si en la BBC, de poblaciones en Bolivia, de los Tsimanes, señoras de 86 años atravesando la selva, cargando peso sobre sus espaldas. Entonces, ¿por qué tú sales a la calle como una ciudad como Barcelona o Madrid y ves gente con mucho deterioro, incluso en edades mucho más jóvenes? Entonces, claro, cuando te empiezas a ver de que todo lo que a día de hoy consideramos como envejecimiento pareciera no ser tan así, es decir, la pérdida de movilidad, la pérdida de fuerza, la pérdida de independencia, incluso cosas ya a nivel más superficial, como son las arrugas, que a día de hoy, pues incluso eso es lo que se está buscando retrasar, o incluso, por ejemplo, la degeneración a nivel macular, la degeneración a nivel visual, se está buscando revertir. Entonces, allí es que tú dices, ok, entonces, ¿qué define el envejecimiento? Es decir, ¿en qué momento empezamos a envejecer si en la sociedad... Entonces, ¿será un posible deterioro de nuestras capacidades cognitivas? Claro, pero cuando de la detectas movilidad. que está llegando todo eso antes, mucho antes de generaciones anteriores, entonces quiere decir que estamos envejeciendo mucho antes. Por eso te decía, hay gente en los Estados Unidos, sobre todo profesionales de la salud, que lo ven como una enfermedad del envejecimiento. Porque lo que están buscando es justamente la razón por la cual estamos llegando a eso llamado envejecimiento mucho antes. Pero podríamos definirlo como la pérdida en nuestras capacidades y eso es lo que estamos intentando retrasar lo más posible. Vale. No podemos prevenirlo, pero ¿podemos ralentizar ese proceso de envejecimiento? ¿Es posible? Sí, a día de hoy... Yo el otro día, perdón, me salió una foto de la mamá de las Kardashian en internet y creo que tenía, ¿cuántos años? 70 y algo, 70 años, y era idéntica a su hija Kim Kardashian. Y yo decía, ¿cómo es posible esto? ¿Qué han hecho? Bueno, entre filtros y botox. Bueno, pero he visto vídeo incluso, He visto vídeo y he visto que había rejuvenecido bastante. ¿Podemos ralentizar ese proceso? ¿Es posible? Sí, a día de hoy yo creo que hay muchas herramientas. Claro, aquí hay dos cosas. Primero, que estamos envejeciendo mucho antes de tiempo. Entonces, lo principal sería, por lo menos ya los años que estamos viviendo, pues llegar con la mejor calidad posible. Claro. Y a partir de eso, de una base, optimizar. Yo veo mucha gente en redes sociales, bueno, sobre todo gente que me sigue en el podcast y en las redes sociales, preguntando cómo optimizo mi salud. Entonces, ¿cómo optimizas
para optimizar primero tienes que tener salud. Entonces, si como base se estima más o menos que la población en general, la mayor parte, más del 80, el 90%, tiene problemas de salud metabólica, no puedes optimizar si no hay salud de base. Entonces, si buscas primero la salud, luego puedes buscar optimizar. Pero sí que a día de hoy hay muchas estrategias que se pueden utilizar, empezando yo creo que por los pilares fundamentales, porque si no tienes una buena nutrición, si no tienes un buen entrenamiento, movimiento... Ahora en un si segundito no tienes, vamos a abordar todas claro, esas si no preguntas. tienes esa base, ¿de qué te sirve? Porque hay muchos suplementos a día de hoy, hay muchas estrategias, hay muchos atajos, entre comillas, cosas que podrías utilizar para optimizar, pero primero sería buscar mejorar la salud, tener buena salud de base, tener una buena composición corporal y a partir de allí sí optimizar. Pero no tiene sentido optimizar algo que no tienes de base, es decir, Ya. no tiene sentido Hay que buscar crear una base, estrategias. trabajar en esa base y llegar en mejor forma, ¿no? Que Claro. otras generaciones, ¿no? Ahora se dice mucho eso de que, bueno, los 60 años de ahora no son los 60 de mi padre, ¿no? El que llega a 60 años todavía llega activo, una persona que va al gimnasio. No, yo entiendo que ahora, no sé si estoy totalmente de acuerdo contigo con eso de que envejecemos antes. Yo creo que los 60 años de ahora yo los comparo con mi hermano, que tiene 63, y no son los 60 años de mi padre, que era carpintero, que llegaba ya cansado y con poca movilidad, no sé. Lo noto como que ahora nos cuidamos más. No sé si más y mejor, pero... Es curioso porque en estos días aparecía en internet fotos como de registro de... ¿Sabes que en Estados Unidos hacen como una especie de álbum cuando te gradúas, le sacan fotos? Y lo mayor que se veían chicos de 17, 18 años... O los futbolistas, ¿no? Cuando ves los futbolistas que tenían 20 y pocos años, parece que tienen 50. Sí. Es curioso eso, ¿no? Que pareciera que somos a día de hoy más jóvenes para la edad que tenemos, pero luego yo creo que también es una generación ciertamente que tenía mucho esfuerzo físico, es decir, era mano de obra, tenían que trabajar en fábricas, sino en el campo, sobre todo, bueno, aquí en España. Campo, pesca, sí. Yo lo veo, por ejemplo, con mis tíos en Italia que viven en Parma. Es trabajo duro. Claro, mi tío a día de hoy tiene las rodillas hechas una porquería, no puede casi caminar, le duele todo cuando se mueve. Mi padre le dolía la espalda todos los días. Claro, pero creo que es mucho desgaste físico. Y en todo esto del envejecimiento, ¿cuánto influye la genética y cuánto hay de hábitos diarios? Yo creo, o sea, no te sabría decir realmente un porcentaje porque lo desconozco. Yo creo que a día de hoy, bueno, mucho en esto de cuánto en porcentaje o cuál es la genética, por ejemplo, en tema de enfermedades, cada año se ha ido reduciendo ese porcentaje de que se le puede culpar de cierta modo a la genética en cuanto a enfermedades tipo cáncer, por ejemplo. Yo creo que la genética, esto lo he hablado en varias ocasiones con distintos entrevistados, distintos profesionales de la salud, yo creo que la genética un poco ha cumplido el papel de los dioses en la época de los imperios. Era como que, bueno, no le encuentras explicación a alguien, a algo, pues nos inventamos un dios, genética. Le ponemos... No, claro, exacto. Pero en esa época nos inventábamos un dios y pues era culpa del dios tal. Ya. A día de hoy es como que, bueno, no le encontramos explicación, se lo culpamos o se lo achacamos al dios genética. Y yo creo que, por ejemplo, trabajos del tipo de Joe Dispenza, que se han traído un poco el tema de hasta ahora se creía un poco esotérico, ¿no? El tema de la mentalidad o la meditación, que se han dado cuenta que en plazos de 5, 7, 10 días revierten enfermedades que se creían irreversibles. De hecho, el año pasado se llevó un equipo de Harvard a uno de sus retiros, hicieron mediciones. Yo creo que un poco nos da una vuelta de rosca porque ya ahí te planteas realmente hasta qué punto la genética juega un papel. Y luego la epigenética, cómo puede modificar independientemente de... Yo siempre intento verlo como un juego de... No sé si juegas al póker, si te gusta el póker. Sí. Un juego de póker, a ti te dan tus cartas y pueden ser muy malas y puedes ganar la partida. Correcto. O sea, en el póker hay gente que sin cartas, sin tener ni siquiera una mano... Bueno, por eso digo que precisamente nuestros hábitos pueden incluso revertir la función que primariamente haría la genética, ¿no? Tener buenos hábitos, cuidarse, alimentarse, nutrirse, descansar... puede que suplan un poquito el trabajo de una buena genética de alguien que no se cuida. Claro, puedes tener malas cartas en la mano y hacer todo lo posible desde la epigenética, desde tu entorno, para mejorar lo que sí que tienes. Que es un poco por eso hago la analogía con el juego de póker. Te entregan a ti tus 2 cartas, pero tienes las cartas de la mesa y luego incluso sin ninguna buena mano puedes hacer que el juego salga a tu favor. Un ejemplo ese, me gusta.